Nos han enseñado a temerle a la oscuridad, a huir de ella a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que es exactamente ahí, en el fondo del abismo, donde nacen nuestras versiones más fuertes? Hace miles de años, los griegos contaban la historia de Core, una joven radiante, llena de curiosidad inocente. Vivía bajo la mirada protectora de su madre, Deméter, la diosa de la naturaleza. Core no conocía el dolor, no conocía las sombras. Ella era pura luz, pero el universo no permite que la inocencia dure para siempre. Un día, mientras recogía flores en un prado eterno, algo cambió. Una flor distinta llamó su atención, hipnótica, imposible de ignorar. Core extendió la mano, y entonces la tierra tembló. Se abrió violentamente bajo sus pies. Del abismo emergió un carro negro, tirado por caballos de ojos de fuego. Era Hades, el señor de los muertos. La tomó sin decir una sola palabra y la arrastró a las profundidades. El mundo de arriba se cerró de golpe. Al principio, el terror la paralizó. El inframundo no era un lugar de llamas, sino de un silencio profundo, casi aplastante. Un reino donde el tiempo no corría, solo se detenía. Core extrañaba el sol, extrañaba el viento. ¿Alguna vez te has sentido así? Arrastrado de golpe lejos de todo lo que conocías, obligado a sentarte a solas en la oscuridad. Allí abajo, Core luchó, gritó, rechazó la comida y apartó la mirada de Hades. Pero el inframundo no te fuerza. Y en esa inmensa quietud, Core empezó a escuchar cosas que arriba nunca había notado. El eco de las lágrimas de los que se fueron, el latido lento de quienes fueron olvidados. Algo dentro de ella hizo clic. Dejó de ver la oscuridad como a un enemigo y empezó a verla como a un espejo que le mostraba una fuerza que la luz había mantenido oculta, su capacidad para sostener un dolor inmenso, sin romperse. Poco a poco, Core dejó de huir de sí misma, y en ese rendirse, nació Perséfone, la reina de las sombras. Ya no era la doncella de las flores, era alguien capaz de reinar en la oscuridad, sin perder su luz. Mientras ella se transformaba abajo, arriba el mundo moría. Deméter enloqueció de dolor. La tierra se secó y el hambre castigó a los mortales. Zeus, aterrorizado por el colapso del mundo, ordenó a Hades que la devolviera. Hades aceptó, pero antes de dejarla ir, le ofreció unas semillas de granada, rojas, dulces, misteriosas. Ella las probó. Un acto minúsculo, 6 semillas, un pacto eterno. Esa pequeña decisión selló su destino. Pasaría 6 meses en la luz con su madre y 6 meses reinando en las sombras, con Hades. Perséfone regresó, pero ya no era la misma. Aprendió el secreto más grande de la existencia, que la vida no es solo luz, ni solo sombra. Es la capacidad de habitar ambas. A veces descendemos, a veces nos raptan las circunstancias y lo perdemos todo. Pero esta historia nos susurra una verdad incómoda y hermosa. Las transformaciones más profundas, reales y definitivas, ocurren en lugares donde no queríamos estar. Para renacer con más fuerza, primero hay que descender. ¿Y tú? ¿Qué parte de ti está viviendo ahora mismo en el inframundo, esperando a volver convertida en algo invencible? Deja un me gusta para mantener este fuego encendido. Suscríbete y elige tu próxima historia.